Estamos en un capítulo más de Diálogos Psicoanalíticos. Soy Alejandro Beltrán, soy el presidente de la Sociedad Psicoanalítica de México. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe de nuevo Salvador Rueda, que es historiador, es director del Museo Nacional de Historia, del INA, y está con nosotros, como siempre, Eduardo Distel, también de la Sociedad. Eh, eh, buenas tardes. Eduardo, si tú quisieras hacer unos comentarios iniciales. Sí, hola, buenas tardes. Gracias por estar de vuelta en esta segunda parte de la entrevista con Salvador Rueda. En la primera parte, al final, nos quedamos platicando un poquito de un tema muy interesante que Salvador nos comentó y nos llamó la atención, que es la importancia de cómo esta situación está levantando la idea o del concepto como de especie humana, ¿no? Que dado la capacidad tribal que tenemos, ¿no? De siempre estar como separándonos uno del otro, este virus llega a recordarnos que todos estamos conectados ahora sí y que formamos parte de algo más allá de a lo mejor una cuestión de una localidad en específico. Entonces, Salvador, no sé si te gustaría comentarnos un poquito más acerca de esta idea tan interesante, también desde una visión positiva, ¿no? De algo bueno, de una cuestión de comunión de especie. Sí, muchas gracias. Gracias a la Sociedad Psicoanalítica Mexicana por invitarme. Gracias al doctor Alejandro Beltrán y gracias al doctor Eduardo Distel. Efectivamente, es algo que, esta pregunta que haces es algo que me ha tenido dando vueltas porque rompe un poco, quizá no tanto, pero rompe un poco con esta visión totalmente antropocéntrica de la historia. Es decir, como que la historia es simplemente el hombre y sus semejantes y no existe más. La llegada de los virus, la domesticación de animales, todo el resto de la naturaleza no es más que una preocupación de ecologistas o de agrónomos o de botánicos, pero que está fuera de nuestro mundo, cuando en realidad es lo que tú dices, estamos todos conectados, pero más allá de lo tribal, estamos conectados en la naturaleza. Y entonces, para hablar un poco de proporción humana, historia e historia de los virus, es, digamos, lo que tengo ahorita preparado para poder platicar con ustedes. Y además, para sugerir que lean un ensayo de Manuel Leroy-Ladurie, quien fue historiador y además fue el director de la Biblioteca Nacional de Francia, pero escribió un ensayo que se llama Un concepto, la unificación microbiana del mundo, siglos XIV al XVII. Después les paso bien la referencia, pero creo que les va a dar temas de reflexión, tanto de conducta humana como de las condiciones para que haya una pandemia y que vean que las condiciones para que haya una pandemia son todas las de lo humano. Y Claro. justamente también lo que habíamos platicado también la vez pasada en este recorrido histórico y sobre todo este señalamiento que también nos compartiste de este olvido, ¿no? Que se genera siempre posterior a un evento traumático, en este caso la pandemia o la epidemia, y haciendo un recorrido vemos cómo esto nos ha acompañado en la historia de la humanidad desde todos los tiempos. Sí. O sea, estamos hablando de la plaga de Atenas, de la peste Antonina, de la plaga de Justiniano, o sea, la peste negra, ¿no? Lo del SIDA que también comentabas, y que de repente, pues sí, formamos parte de este mundo natural que, pues vaya, constantemente se ha intentado hacer una separación, pero esto nos regresa, ¿no? A este mundo de que formamos parte de. Efectivamente. ¿Se acuerdan la vez pasada que habíamos tomado como pretexto la llegada de la viruela hace 500 años? Si quieren, puedo comenzar con eso cuando Alejandro nos diga. Sí, y fíjense que quizá en una nota menos optimista, pero creo que también tiene que ver con lo que hablamos la vez pasada, es bajo este concepto de unidad, también hay otra idea de nosotros y los otros como los propagadores de la enfermedad, que creo que es importante
porque efectivamente en esta historia de las pandemias existe, como también señalaba Salvador la vez pasada, y elaboramos en parte también durante el capítulo anterior, una persistencia de que el otro es el culpable. Y hoy lo vemos con mucha claridad, cómo es pensado esto como una especie de complot, ¿no? Hay una serie de teorías conspirativas donde los otros son los que traen esta enfermedad, cuando bueno, evidentemente hay cierta lógica de vectores virales, que el otro es el que trae el virus, pero es que el otro es hay una culpabilización del otro, ¿no? Hay una encuesta que en mayo hizo la Universidad de Cambridge en Inglaterra, muy interesante, donde el 21% de la población inglesa consideraba que el virus era producto de un complot, que es un porcentaje altísimo, y buen porcentaje de estas personas pensaba que era parte de la conspiración del gobierno chino o de los judíos. Cosa que lamentablemente nos recupera todas las ideas de que la población judía es los malos atrás que manejan los hilos oscuros de la historia, ¿no, Salvador? Y bueno, es una en este vieja caso historia. es una vieja historia de los pogroms y las persecuciones a los judíos, pero en este caso habría que pedirles a los de la Universidad de Cambridge que hicieran una suerte de enlace, de relación entre ese 21% y los que votaron por la salida del Brexit y los que llevaron a Boris Johnson al poder, porque va a ser la derecha, eso no me queda la menor duda. Claro. Eso es. No, Sí, el no son... alt-right, sí. Sí. Sí, no. No, que no, mm, no, pero efectivamente las teorías conspirativas y el hecho de que sea un asunto del gobierno chino, pues según entendí yo ayer, parte del discurso de la nominación de los republicanos a la presidencia a Donald Trump va por ese lado. La vez pasada eran los mexicanos, ahora son los chinos. Pero sabemos que eso no es cultural, es un asunto de discurso político, lo que es, incluyendo con lo de la derecha. No, lo que es cultural es lo otro, es el hacerle daño a un chino porque crees que es portador, el hacerle daño a un homosexual cuando creías que era portador del SIDA, el hacerle daño a un judío porque es el que está llevándote la enfermedad. Esa parte oscura de nuestra cultura, hablo nuestra, es decir, de nuestras culturas, es la que me es más importante. Los discursos políticos se acaban pasado mañana. Claro. Son muy utilitarios, eso no tiene que ver. Tú dime cuándo, porque quisiera yo hacer una Sí, teoría. claro. Vamos a hacer, abriendo boca con estos temas interesantes y en algunos casos polémicos. Vamos a hacer una invitación, vamos a hacer una pausa aquí y vamos a invitar a quien nos esté viendo y escuchando a que sigan el enlace en YouTube, que está aquí arribita de nosotros, que le hagan clic y les va. Se nos congeló un poco. Nos Sí, vemos al ratito. Te congelaste un poco, pero te bueno, sí. congelaste un poquito. Ok, bueno, entonces hágale clic, me repito, y nos vemos en la segunda parte de este programa. Bueno, ya estamos de regreso, buenas tardes, con este nuevo capítulo. Salvador, si quieres continuar con lo que habíamos estado platicando. Sí, muchas gracias. Yo quisiera plantear pues es una reflexión exclusivamente, usando un poco el pretexto de la viruela que asoló al centro de México hace 500 años, que fue la causa de muerte de Cuitlagua, pero también la causa de muerte de Maxicatzin y de otros señores, es decir, afectó a los
a los mexicas, pero afectó también a los tlaxcaltecas y a otros grupos hasta convertirse en una epidemia verdaderamente desastrosa y que yo pienso que tuvo que ver con el desarrollo de este primer paso de guerra entre 1520 y 1521, pero básicamente otoño-invierno del 1520. Y la pregunta es, ¿por qué los españoles sí traían ya una buena carga de inmunidad a la viruela? El negro que la trajo se ve que no tenía esa carga, pero mucho menos lo tenían los españoles, los indígenas. Entonces, yo me puse a pensar en una historia que nos relacionara con la expansión de la raza humana o de la especie humana. Hace unos años, platicando con un intelectual de Kazajistán, me decía que el origen de los indios americanos estaba ahí, en Kazajistán, que es de donde viene la mancha mongólica con la que nacemos casi todos los mexicanos, que está en la espalda baja o en las nalgas, pero que es exclusivamente de aquellos que tienen sangre indígena. No importa que sean mestizos, nosotros, mis hijos, mis hermanos, nacimos con eso. Y él decía, eso que es una característica de los indios americanos, tiene su origen en Kazajistán. Es decir, aquellos migrantes de Asia que llegaron posiblemente por el estrecho de Bering, casi seguramente por el estrecho de Bering, hacia América hace 10, 12, 15 mil años, no vienen de China, no vienen de Japón, no vienen de Mongolia, son asiáticos pero siberianos. Es un tipo de grupos que tienen su origen en la zona del Asia Central, por decirlo de alguna manera. Y entonces, claro, el decir que es mancha mongólica es una convención, sería una mancha kazaja. Pero el chiste es que para cuando esa gente pasó, tenían ya sus inmunidades. Cuando dejó de pasar, el proceso de epidemiológico de Europa y de Asia y de África continuó con su historia y el de acá, de América, continuó con la suya. De tal manera que para el encuentro de 1521, 1519 a 21, y quizá el de 1492 en adelante, si tomamos en cuenta que también mueren casi todos los indios del Caribe, hay una distancia de 12.000 o 13.000 años en donde quedas separado entre la gente que llegó de Kazajistán y los de ahora, y que no hay manera de que tengan los mismos grupos de inmunidad a ciertos virus, a bacterias, a bacilos, etc. Por lo siguiente, por ejemplo, para la peste del siglo XIV, siempre proponemos la relación entre el virus, la rata, la pulga y el hombre. Entonces estás pensando cómo hay una cultura que pueda tener esta ecuación, es decir, que se junten la rata, la pulga, el virus y el hombre. El virus llega a través de las vías de comercio, eso no queda duda, pero para que haya rata y pulga y hombre, sí requerías que hubiera, en primer lugar, rata y pulga y perros probablemente, cosas que acá no habían. Ese tipo de rata, ese tipo de bicho, de parásito y obviamente el bacilo no existían acá. Pero no debieron haber existido quizás hace 10 o 12 mil años, porque si no, probablemente hubiera habido ya un tipo de inmunidad acá. Entonces, en ese transcurso de larguísimo aliento, de las botas de siete leguas, hay una adaptación del ser humano a su entorno invisible, que son los virus, las bacterias, los bacilos, los microbios y todo este tipo de vida que ahí está y que nos acompaña en toda nuestra historia, pero nos acompaña de manera desigual.
Y esa desigualdad comienza con tu ubicación geográfica. La otra condición es que para que haya pandemias necesitas por fuerza viajar. De otro modo, no hay manera. Es decir, una de las condiciones tiene que ver con el comercio, ya sea turismo, ya sea escolar, ya sea comercio, etcétera, pero tienes que viajar. No hay ninguna otra condición. Tiene que haber un transporte que llega y hay puertos de entrada a donde se daba la peste, pero también se daba la gripe española y a donde se daba todo lo demás. Es decir, el tránsito es la única forma en la que tú puedes convertir una enfermedad, la que sea, en una pandemia. Y por último, que pues más allá de la peste bubónica y probablemente de la viruela hace 500 años acá, peste bubónica en el siglo XIV y la viruela aquí hace 500 años, en el siglo XVI, más allá de eso, una cosa que debe preocupar o nos debe ocupar es que los virus más dañinos son los que nos afectan a los pulmones. Es decir, toda esta gama de virus que son de gripe. Y son los que más se nos olvidan. En el 2009 hubo una epidemia de influenza que también no causó tanto terror como ahora, pero pues digamos que la comparaste con la del 18 sin saber y empezaste a tener ciertas precauciones. Pero hay montones de enfermedades pulmonares que pueden ser muy, muy graves y que son las más graves. Leroy manejaba para el siglo XIV la caída de la población en la conjunción de dos pestes. Primero una peste pulmonar en el invierno y después la peste bubónica por las secuelas que la pulmonar te dejaba en cuanto a tus defensas. Es decir, si no hubiera habido esta suma, a lo mejor la caída no hubiera sido tan en picada. Pero el otro asunto que él cuenta, que es el que más me gusta, que es la unificación microbiana del mundo, que es cuando realmente otra vez el ser humano, que se separó hace 10.000 años en los continentes, vuelve a ser, digamos, una especie mundial, única, mundial. Y es que la caída de la población fue tal que no se recupera sino hasta el siglo XVIII. Nos cuesta trabajo pensar eso. Es decir, que tú de repente tengas una caída poblacional que no se recupere mucho después. Y les voy a decir para que hagan una comparación. En la Revolución Mexicana, una de las zonas más afectadas por la guerra, más que por la enfermedad, por la guerra y por el hambre, fue la zona zapatista. En la zona de Morelos probablemente hayan muerto 5 o 6 de cada 10. De tal modo que la población del estado de Morelos no se recupera a los números que tenía a principios del siglo XX, sino hasta mediados del siglo XX. No fue la guerra en términos de violencia nada más, sino de todas sus secuelas, los que dejan de nacer, las mujeres prisioneras, en fin, las enfermedades venéreas entre 1914 y 16, etc. El chiste es que la población cayó casi un 60%, pero se recuperó en 50 años. Acá cayó de tal manera que no se recupera sino hasta 4 siglos después. O sea, pensemos que esta unificación microbiana del mundo debe ser una cosa que nos debe ocupar. Leroy dice que nos preocupa tanto el medio ambiente y la ecología y si hay mercurio en el agua y si están echando basura a los ríos y te estás acabando los bosques. Y claro, eso pasa. Pero no te preocupas de la gripe. No te preocupas de la gripe. Y la gripe es realmente uno de los pues de los problemas que tenemos encima y que no les hacemos, no solo no les hacemos caso, sino les metemos cualquier cantidad de medicinas y se te olvidó ya lo que sigue.
Ujú. Cuando viene una cosa como esta, si ya tienes los pulmones lastimados, porque además en esta epidemia los viejos, los diabéticos, los hipertensos, son los que han sufrido más, incluso más que los fumadores, Alejandro, que tú y yo hemos platicado mucho sobre el asunto de la fumada. Los fumadores, por alguna razón, no están en las líneas de más muertos por la COVID. Y yo que dejé de fumar, ya ves. Tu vacuna la dejaste hacer. Escogí mal momento para dejar de fumar. Oye, pero fíjate ahorita con esta amplia explicación que diste, es algo que da para mucho, quizá en un medio necedad, una cosa que me da vueltas en la cabeza es que sí, efectivamente, eh, para que haya esta transmisión, como tú bien dices, se necesita tránsito y se necesita que la comunidad, lo local, se comunique con lo regional y lo regional con lo mundial, digamos, haya estas comunicaciones, lo cual enfrenta a lo local con el reto de aceptar que existen diferentes perspectivas culturales, diferentes formas de vivir, y empieza entre otras cosas, la creencia de que lo local es mejor que lo del otro y que lo del otro es dañino para lo local, y que vamos, me parece que es casi una consecuencia lógica que si lo epidémico viene del tránsito, se le puede echar la culpa a aquello que transita como el detonador de los males de lo local, digamos, ¿no? Que ese es un asunto que preocupa ahora y que ha estado preocupando a lo largo de la idea de la pandemia, es decir, la necesidad del chivo expiatorio, ¿no? Sí, siempre, sí. Sí, bueno, quizá ustedes eso lo puedan explicar mucho mejor de lo que yo pueda hacerlo, porque yo les puedo explicar la existencia del chivo expiatorio, pero el por qué está, pues probablemente tiene que ver con esta construcción del yo y de lo cercano. Pero lo otro tiene que ver con la conformación de las sociedades, como bien lo dices tú, y esa conformación de las sociedades en lo que impacta es en el efecto de una enfermedad. Vemos en España, por ejemplo, que un porcentaje altísimo de la gente fallecida fueron viejos. Porque están todos juntos. Y entonces una vez que se contagia uno, se van a morir todos ellos. En cambio aquí, en México, al viejo lo tienes en tu casa y si tú no llevas la enfermedad, no se va a morir. Y si se muere, se va a morir solamente él. Y no haces un paisaje de ancianos que mueren. Eh, yo recuerdo hace unos años, Ale, cuando estábamos trabajando en la coordinación de asesores de Lina, de la edición de Lina, hubo una estación muy, muy caliente en España que mató también a muchos viejos. Estamos hablando de 2002 o 2003. Casi todos esos viejos estaban en sus asilos o en sus departamentos solos. ¿Te acuerdas? Se morían deshidratados y no había quien los atendiera. Bueno, es una manera como en España han buscado proteger a los viejos, porque aunque ha habido estos dos eventos de los que yo estoy hablando, en realidad sus viejos están muy, muy protegidos, mucho más que los nuestros. Porque los nuestros, ok, ahí están, no sé si comieron o no comieron, si no están en una buena familia, maltratos, es decir, nosotros tenemos otra manera de tratarlos y con nuestros problemas, y el de ellos, curiosamente, su sistema de protección es lo que los acabó. Mm. Sí, el linaje, y es interesante, ¿no? Cómo lo que se pone en riesgo, habría que ver si pareciera que sí es consecuente con los números, pero la sensación de riesgo es hacia los viejos, es decir, hacia el grupo de experiencia, el grupo experimentado, los que tienen la versión tradicional de la vida,
de repente pareciera, y fue el terror inicial de esta pandemia, en México quizás los números también afectan a la población más jóvenes por diferentes razones. Alimentación, etcétera. Alimentación, salud, condiciones del sector de salud, que pareciera que las protección. condiciones hospitalarias del sector público no son del todo adecuadas, el problema de diabetes, la alimentación, pero el golpe inicial es hacia la vejez, lo cual nos mete una idea de la muerte del padre y la muerte del abuelo, y de una sensación de orfandad que es muy importante en términos psíquicos, Pero ¿no? totalmente. Es muy importante porque de repente la idea de la experiencia, la idea de los que guardan el pasado, los que te dan continuidad en la historia de la familia, entran en crisis y si no mueren quedan aislados, que es algo muy importante, a diferencia, por ejemplo, como tú dices, Salvador, que lo sé en España, donde los viejos están, o en Estados Unidos, que están en centros de retiro, o están separados de la familia. En México, la idea de tener que separar a los padres del resto, de los viejos, del resto de la población, es socialmente ir a No, contracorriente, no, digamos. no, y moralmente es absolutamente penalizado. O sea, si tú Sí, sí, abandonas a un sí, sí. viejo, yo te señalo. Sí, 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 Y sí, sí. llega el DIF y te lo puede quitar o te quita. Pero también es que hemos visto cosas terribles. Los viejos que tienen su tarjeta de pensión, etcétera, y los hijos que no trabajan se la quitan para robarlos, ¿no? Sí, sí, No, terrible. a lo que yo iba con el asunto de España tenía que ver con lo que decías tú de un poco las costumbres sociales. Ajá. Las instituciones que en España están para proteger a los viejos y que realmente los protegen, acabó siendo su talón de Aquiles. Sí, sí. Porque no pensaban que una enfermedad pulmonar de este tipo fuera tan virulenta, digámoslo así, y letal para los viejos. Es decir, en otras condiciones, cualquier otra enfermedad, a lo mejor ni siquiera se hubiera dado. O sea, yo pienso en el cólera, que es una enfermedad básicamente de pobreza, pues casi seguro no les hubiera dado a los viejos españoles que tienen su comida cuidada, el agua limpia. Eso está descartado. Claro, claro. Las enfermedades pulmonares son las que a los viejos nos afectan de entrada. ¿No? Sí. Y está este tema, ¿no? La apertura de lo local hacia lo global, hacia lo regional, tiene una serie de efectos que podríamos llamar, que tienen que ver con la relatividad cultural, es decir, todo se vuelve relativo a lo local, lo cual tiene un efecto, a mí, ahora pernicioso, porque todo argumento se vale. Tú que estás, Salvador, en la disciplina social, pero Eduardo y yo que estamos en el psicoanálisis, de repente la discusión no se vuelve a base de evidencias y a base de trabajos clínicos o a trabajos de investigación, sino se va un trabajo de voluntad y de creencia, porque todo es relativo. Entonces, como es relativo, lo que uno argumenta es tan válido como lo que el otro sostiene. Entonces, eso es un caldo de cultivo para las teorías conspiratorias enorme, lo cual crea una confusión, yo estoy de acuerdo, es usada por la ultraderecha a nivel mundial, pero sí crea una confusión a nivel mundial y a nivel de población sobre respuestas a la crisis sanitaria muy importantes, porque la relatividad cultural ha permitido que se sostenga argumentos sin validez. Porque cuando alguien sostiene, por ejemplo, que este es un complot de Bill Gates y George Soros para poner una vacuna con microchip para controlar a la población por medio del 5G, y tú dices, bueno, ¿qué pruebas tienes? A una persona que te sostiene esto, dice, es que no hay pruebas porque hay una conspiración para ocultar las pruebas. Sí, claro. ¿Sí? Pero Sí, que termina, Entonces pero la propia falta de pruebas es una prueba. sí, claro. Ese claro. es el chiste de las conspiraciones. No, y aparte Sí, también hay un sentimiento
considero que en momentos puede llegar a ser o satisfacer cierto tipo de narcisismo en el hecho de yo tener la capacidad de ver un poquito más allá que ustedes que están cegados por el discurso mediático de las figuras de poder y que Sí, aparece también como una respuesta a algo que es tan complejo de comprender, o sea, la idea de que hay un virus que de repente está en libre flujo gracias a este movimiento mundial que de repente pues, es tan complicado poder tener una, o sea, una forma de comprensión que es mucho más fácil apuntarlo a, pues es que George Soros claramente está teniendo un control, o los Rothschild, o vaya, quien, sabe, quien sea. Son estos remanentes, ¿no? Yo diría como de un pensamiento mágico que a lo mejor en epidemias de otros siglos se acuñaba a lo mejor a los efectos de la magia, a los miasmas, ¿no? A todas estas cuestiones que no entendíamos que ahí teníamos que buscar alguna forma de vez de simplemente enfocarnos en lo que Salvador mencionaba, ¿no? Que es esta unificación microbiana que nos sitúa en el plano de lo natural. O sea, que estamos ahí y que somos parte de este mundo, pero de repente nos cuesta tanto trabajo, a lo mejor también por discursos religiosos, en situarnos como animales, que constantemente buscamos, decimos, no, 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 para nada, nada, esto tiene que ver, es un arma creada por humanos, ¿no? Para tener un control sobre humanos y tener un nuevo orden mundial. sí. Bueno, en el caso de lo de Bill Gates, yo lo entiendo porque creo que su propósito es volverse rico. Bueno, Pues, simplemente es eso. nada más quiere ser rico, sí. Sí, sí, Punto sí. y se acabó. Pero, sí, pero fíjese que, por ejemplo, uno de los discursos que no se han tocado todavía, pero probablemente lo lleguen a tocar, era un discurso que funcionó para epidemias en el siglo XIX, que es el de la selección natural. Es decir, una derivación de, pues digamos, depravada del darwinismo y decir, es que es la selección natural, se van a morir los viejos porque hay un tope demográfico, es muy maltusiano, y entonces el hecho de que haya tanta población, pues entonces viene un virus que por razones de selección natural, pues va a acabar con los viejos y otra vez regresa a las poblaciones a lo que la tierra los puede sostener. Pues no tardarán. En cambio, sí pienso que van a venir otro tipo de efectos que se vieron, por ejemplo, en la peste del siglo V y VI, en la zona romana, que es el derribo de las estatuas y los iconoclastas. Bueno, lo hemos estado viendo también un poco en las corrientes del mundo. Ahorita lo estás usando contra los racistas, pero también lo vas a usar contra el conquistador y lo vas a usar contra lo que te parece inmoral o políticamente incorrecto. Pero no tardará en irse haciendo una confluencia entre el descontento y esta sensación de orfandad de la que hablaba Alejandro hace un ratito, con la idea de que tienes que componer y recomponer la memoria del mundo. Y entonces empieza a haber corrientes iconoclastas y se te va a olvidar la epidemia y te vas a ir sobre las imágenes. Porque, bueno, en México se vivió, Carlos IV fue uno de sus ejemplos. Lo pones en el Zócalo, viene la independencia, lo metes a la universidad, sale de la universidad, va a dar a Bucareli, de Bucareli funciona para todo y lo metes a la Plaza Tolsá, pues al ratito va a estar pintado de rojo. O sea, como Madero enfrente de San Francisco y Madero enfrente de Bellas Artes, porque se nos olvida que el Carlos IV que está ahí es un pedazo de fierro y que el Madero que está ahí es un pedazo de fierro y estamos pensando que esos son nuestros nuevos chivos expiatorios. Entonces ahí sí empiezas a enredar mentalmente las cosas y es cuando vienen los cambios. Yo que preveo, bueno, preveo en primer lugar cosas buenas. De entrada, una conducta de políticas sanitarias, políticas públicas sanitarias más cuidadosa. Tiene que ser. En segundo lugar,
el trato igualitario, realmente igualitario, no solamente, digamos, de persona a persona, sino legalmente, socialmente, entre mujeres, hombres y las diversidades sexuales del ser humano. En cuarto lugar, o en tercer lugar, no sé qué lugar va, pero en el que sigue, el, eh, el reforzamiento de las políticas urbanas y el descuido de las áreas de alimentación. Y entonces vamos a caer en algo que alguna vez Alejandro me señalaba, quizás hace ya unos 15 años, de los transgénicos. Y entonces vamos a buscar por ese lado también otro tipo de chivos expiatorios que ahorita no tenemos en mente, pero llegará. Es otro tipo de virus. ¿Sí? Claro. Y Y fíjate, sí, termina, perdón, Salvador. no, y decía yo por último, una, pues una forma más del olvido y de dejar pasar. Es decir, al último, después de todas estas cosas, el siguiente paso es una suerte de descuido. Y entonces cuando viene este descuido es cuando tienes cambios importantes. En el siglo XIX, cuando descuidaste en el proceso de laicización, de secularización, descuidaste templos, etcétera, es cuando se cerraron los conventos, se cerraron las iglesias y se acabó lo que en el siglo XX convertiste en un tesoro artístico. Pero 150 años después, pero no fue Juárez el que los cerró ni los tuvo, fue el descuido, porque cambiaron tus valores. Claro. Y fíjate, ahorita que hablabas de esta lista de los posibles resultados positivos, lo que yo estaba pensando es que es un reto enorme para el pensamiento binario, por ejemplo, que es algo que nosotros como psicoanalistas es complejo, porque precisamente el poder afrontar y pensar que hay una diversidad sexual y de identidades implica un rompimiento de la condición binaria heterosexual, homosexual, heterosexual, normalidad, sano, normalidad, homosexual, enfermo, anormalidad, hombre, mujer, cuando las condiciones sociales y culturales nos están enfrentando a una pluralidad que rebasa con mucho a los marcos teóricos tradicionales, por ejemplo, de nuestra disciplina, que hacía de estar sucediendo en todas las disciplinas, incluso a nivel político, a nivel de equipamientos urbanos. La diversidad implica también un reto a nivel de equipamientos urbanos, pero es una Claro. tontería, pero es un reto de organización urbana, y que es muy fácil la simplificación. Es decir, donde el otro es el enemigo, donde el postulado de lo diferente, si lo conviertes en enemigo, te da la seguridad de que esta pequeña forma de entender el mundo es la verdad y no implica el reto que supone pensar a nivel complejo, que es sentirte precisamente una perspectiva más entre muchas otras en este mundo. Ese es Sí, ¿no? puede llegar a ser momentos muy agotador siempre pensar en la multitud, o sea, en la multiplicidad, ¿no? Como concepto de lo múltiple, que va, vaya, desde Spinoza, y que podemos en momentos hasta siempre frenarnos mucho en pensar en el concepto también de la manada, ¿no? O sea, hasta podemos traer aquí el caso del hombre de los lobos de Freud, en donde Freud de 7 lobos se enfoca en uno, ¿no? O sea, que termina siempre de repente, buscamos, es parte creo que de un cierto tipo como de atajo cognitivo, hacer este tipo de encuentros en uno, ¿no? Quitamos las multiplicidades y enfocamos solamente en una cuestión unifactorial, o en este caso, como lo han estado planteando, en quién es el malo, ¿no? Ese persona, ese pequeñín, ahí está, y ese es el malo, y no hay más. No voy a pensar en las distintas dimensiones o los distintos como niveles o mesetas que se pueden ir creando de algo, ¿no? Sí, y bueno, y la parte positiva está en que
Por ejemplo, ahorita que decías Spinoza, él pudo pensar en la multiplicidad porque él era un judío que se había ido a Holanda, que es donde podía hacer las cosas que hizo, como pulir lentes. Este, ¿Me entiendes? Y tratar con los científicos del momento, no importa que fueran del mundo católico o del protestante. Y ellos tampoco, porque podían tener su reticencia porque se trataba de un judío, sí, pero les importaba más el descubrir el mecanismo y las leyes de la creación, que será un poco el origen de la ciencia, y sus lentes les importaban muchísimo. Entonces, bueno, pero para eso tuvo que haber sido correteado, porque si se hubiera quedado en Portugal, nunca hubiera pasado nada. Y en el asunto de los lobos, ¿qué te puedo decir? Yo cuando vi eso alguna vez, lo que me llamaba la atención es que estaban en un árbol, ¿no? En una cosa, Sí, sí, sí. y nunca me hubiera fijado que era uno blanco, sino que lobos en un árbol, Sí, en sí, fin. oye, esta idea que acaba de poner Eduardo de pasar del grupo de lobos a uno me parece Uno. sumamente interesante Es un como texto para, de Gilles Deleuze y de no, Félix mira, Guattari que se llama mira, Uno, no lo uno conozco, solo, varios lobos. Y hay otro de Carlo Ginzburg sobre eso, sí, es sobre la precioso, yo lo interpretación. conocí gracias a ti, Salvador, es Sí, un texto luminoso sobre las plataformas culturales, entender exactamente. al príncipe como parte de una plataforma cultural de la brujería, es una Sí, cosa para dar, digo, es para todo un programa, este, es para todo un programa, ¿no? sí, como no, y las corrientes profundas de la cultura De popular de la época medieval o renacentista que llegan al siglo XIX Sí, y y al fíjate que XX. ahorita que decías sobre la constitución del yo hace rato, y ahorita que estamos hablando bueno, de los lobos, que es una forma de hablar del Edipo, hay un autor que probablemente conocen, René Girard, Ujú. que da una relectura al Edipo, que él se pelea con Freud sobre la interpretación que hace Freud del Edipo. Creo que en realidad confirma el Edipo freudiano, por otro lado, y que maneja precisamente al Edipo como un chivo expiatorio, ¿no? El Edipo que es sacrificado por el pueblo como el diferente para que el pueblo regrese a la normalidad. Ujú. Y estamos pensando ahora en el sacrificio de los viejos, de cómo esta pandemia supondría un sacrificio colectivo de los viejos para la sobrevivencia de lo social. Lo cual nos ubicaría en términos a nivel de fantasía de los individuos en una situación tremenda, digamos, en este ciclo, en esta idea de sacrificial para podernos mantener como cuerpo social que es importante, ¿no? Donde el otro tiene que ser o destruido, tiene que ser borrado para que sobrevivamos como colectivo, ¿no? Ujú. Así Esta es. idea del Edipo de René Girard a mí me parece muy, muy interesante, efectivamente, porque nos habla de cómo en la constitución del sujeto implicaría de la necesaria destrucción o defenestración del otro para que te consolides como una identidad, ¿no? Ujú. Es una idea interesante, a mí me parece, ¿no? Pues si me lo hubieras dicho que era para un estudio hecho entre gorilas para saber cuál era el del lobo plateado, etcétera, donde hay una relación de poder y de fuerza, me quedaría muy claro. Para los seres humanos debe ser muchísimo más complicado entender eso. Sí, lo que pasa es que uno pensaría, y es lo que pasa con el pensamiento binario. Por ejemplo, hay una crítica al psicoanálisis sobre que a veces se la pasa pensando en oposiciones, ¿no? Pulsión de vida y pulsión de muerte, ¿no? Por ejemplo, para dar una muy famosa. Eh, eh, bueno y malo, pecho bueno, pecho malo, por ejemplo, que es otra oposición famosa. Y una de las explicaciones que se puede dar es que es la primera forma de organizar el mundo que tiene el ser humano cuando empieza a percibir el mundo de la afuera, digamos. No es que el mundo de la afuera sea así de sencillo, sino son organizaciones elementales
que nos permiten entender de una forma rudimentaria el mundo y que a veces persisten hasta la vida adulta. No es que el mundo, o sea, no habría que confundir que el mundo de afuera sea así, sino es la forma en que construimos el mundo en nuestra mente a veces para poder organizar las experiencias, digamos, ¿no? Creo que por ahí bueno, esto es todo un tema, ¿no? Yo me quedo de a 7, y por supuesto que es todo un tema. Y estaba pensando todo lo que estás diciendo, cómo bajarlo nuevamente al asunto de las epidemias y de los bichos y de las ecuaciones que tiene que haber para que eso funcione. El bacilo o el virus, la transmisión, etcétera. Esto, Eduardo, que te voy a... Oh, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que mencionas. O sea, creo que siempre, ¿no? Y es un ejemplo que en momentos he utilizado, es como cuando llegamos a un nuevo salón de clases y a lo mejor hay 50 integrantes en y empezamos a hacer una serie como de categorizaciones como muy concisas y como muy como simples, ¿no? Ese es el tonto, el listo, el guapo, la guapa, el chistoso, ¿no? O sea, el El payaso. nerd. O sea, exacto, y de repente es como, eventualmente vamos a ir conociendo esa tridimensionalidad de la persona, pero de primera instancia nuestra forma de reaccionar suele ser extremadamente cortante, ¿no? Y que eso es lo que termina pasando cuando hay procesos afectivos, psíquicos, tan complejos como el que estamos viviendo, ¿no? Que es una situación traumática, llevamos 6 meses, nadie, o sea, digo, se había comentado en alguna de las conferencias, pero de repente ya estamos a finales de agosto y seguimos hablando de este tema, ¿no? Y pues, a lo mejor iba un poquito para largo, y de repente es un proceso tan demandante que, no, o sea, que la forma de mucha gente es agarrar y decir, bueno, pues el culpable es el chino, ¿no? Como decía Salvador al principio en este discurso republicano estadounidense, que ahora busca este enemigo que ahora ya no somos los mexicanos, sino ahora son los chinos, ¿no? Y que definitivamente, pues el chiste de todo esto es un poquito también rescatando lo que hemos ido comentando, poder romper con esta visión como tribal o unifactorial y poder comprender la multiplicidad y regresar a este lugar de la unificación microbiana, que es un concepto que la verdad me gustó mucho que mencionó, que ha manejado Salvador a lo largo de la plática, pues para decir, pues es que estamos aquí todos. O sea, no es nada más la culpa de uno, son flujos, ¿no? Que se van dando a nivel mundial, parte obviamente de la globalización y que va desde hace cuánto, ¿no? O sea, la ruta de seda también fue un canal de transmisión pandémico, ¿no? Y que, pues bueno, ahora estamos en una ruta de seda todavía mayor. Bueno, pues quiero agradecerte, Salvador, mucho la disposición, la plática, la generosa forma en que compartes con nosotros tu conocimiento. Haces como que no importa, pero sí. No, se te agradece. No, pensé, por ejemplo, lo de la unificación microbiana, ojalá se me hubiera ocurrido a mí, es de Leroy, y Leroy a su vez lo toma de Bora y de Simpson y de otras gentes. Entonces, Pero claro, pero finalmente, así como Eduardo hablaba de un texto de Deleuze hace ratito, finalmente somos vectores positivos de la transmisión de conocimiento. Y en ese sentido, aunque no fue una idea original tuya, la verdad es que son vectores en que se transmite una forma compleja de abordar una realidad cuya primera vocación de uno es simplificarla, ¿no? Claro. Insisto en convertirla en una cuestión binaria, claro, donde nosotros estamos bien y el otro es el que está equivocado, nosotros estamos sanos, el otro es el que está infectado o es peligroso, y todas estas aportaciones es abordar y pensar que esto es una realidad mucho más compleja. Te agradecemos mucho, Salvador, no, muchas la gracias. disposición del tiempo. Y, Sí, muchas gracias. y los invitamos a nuestro próximo capítulo de Diálogos Psicoanalíticos. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias.